le manifestaron en un control médico que yo tenía una alergia en una pierna. Su hijo va a perder una pierna. Ella me cuenta que le dijo, Señor, si usted sana a mi hijo, si usted le limpia, le quita esa enfermedad y no permites, Señor, que él pierda esa pierna, Señor, yo me voy a responsabilizar a que este niño le sirva. Cuando yo tomaba, nunca me podía sacar a Dios de la cabeza. Alguna vez tomado, borracho, yo le decía, oiga, pero sálgase de mi cabeza, déjeme estar en el mundo. Yo le decía al Señor, en mi ignorancia, déjeme estar en el mundo, déjeme gozar la vida, déjeme hacer las cosas. Me subía a las mesas de los bares a bailar, a ganarme botellas de aguardiente, de ron, bueno, todo ese tipo de alcohol. Y Dios fue muy bueno, porque en medio de todo eso Dios nos tenía con algo muy especial para darnos. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo nuevamente este video de testimonios impactantes. Y el Señor Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él aún sigue restaurando vidas y cambiando corazones. Y el testimonio del día de hoy nos lo trae el hermano Fabián. Hermano Fabián, Dios le bendiga. Amén, mi amada hermana Nora, Dios la bendiga en el nombre de Jesús en este bello día. Quiero saludarlos de una manera muy especial a todos los oyentes, a todos los que ven este contenido. Espero que sea de mucha bendición, que el Señor impacte a través de estos testimonios la vida de cada uno de ustedes y que sea de mucho conocimiento, de enriquecerse grandemente para seguir forjando esa vida espiritual y bueno, seguir adelante. Mi hermana, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Es un privilegio poder testificar lo grande y lo maravilloso y las obras tan bonitas que hace el Señor. Así que bueno, aquí estamos para servirle al Señor y creo que va a ser el Señor algo muy, muy grande en las vidas de estos grandes oyentes. Gracias, hermano Fabián, por querer participar, tomar su tiempo y compartir su testimonio. Cuéntenos cómo empezó su vida, cuál es el testimonio que tiene el día de hoy. Amén. Bueno, gracias al Señor Jesucristo. Tengo que decir primeramente que toda la gloria y que toda la honra y toda la adoración se la merece este Dios, este Jesucristo que hace unas cosas impresionantes, maravillosas y que uno no tiene cómo pagar por tanto amor, por tanta bondad y por la vida que Dios nos permite. Bueno, tengo que decir que yo soy fruto de un milagro que solamente el Señor puede hacer. No hay nadie, no hay ciencia, no hay ningún profesional que pueda hacer lo que hace el Señor. Vengo de una familia disfuncional, un hogar disfuncional. Mi padre fue agente de la policía. Mi madre, una mujer dada a su hogar. Somos o está compuesto nuestro hogar por papá, mamá, tres hermanas mayores y el suscrito, el hermano Fabián. Así que Dios permitió llegar a la vida de ellos y por la gracia del Señor aprovecho de una vez para decirles que este hombre que está acá, que fue bautizado en Tincacá, Boyacá, con el nombre de William Fabián Díaz Millán, está en una familia donde pasan por grandes situaciones, dificultades, pero con un propósito en el Señor. Así que el Señor es muy bueno, el Señor es muy grande, muy lindo. Y él empieza a hacer un trabajo en una familia donde hay todo tipo de cosas, alcoholismo, cigarrillo, problemas. Bueno, en ese entonces mi padre le pegaba a mi mamá. Y bueno, ahí hay una cantidad de cosas que hay que denotar y reconocer que realmente cuando Dios tiene un propósito con una familia, hermano, el Señor hace cosas muy, muy grandes. Amén, amén, así es, hermano Fabián. Cuéntenos cómo es su testimonio el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar, hermana, diciendo que, como les comentaba, que vengo de una familia disfuncional.
Y en algún momento mi mamá conoció la iglesia Pentecostés a través de una situación que le sucedió conmigo. Yo era tan solo un niño cuando a ella le manifestaron en un control médico que yo tenía una alergia en una pierna, en una de mis extremidades inferiores. Y ella empezó a través de la policlínica, a través de los médicos de aquel entonces, a hacer un tratamiento con dermatología, un tema con los profesionales en la salud en general. Pero ninguno de ellos daban con la alergia, dando un diagnóstico claro, puntual de lo que a mí me acontecía en aquella pierna. Eh, Le habían dicho, doña Isabel, su hijo va a perder una pierna por el tema de la infección que esta alergia me causó. Cuenta el testimonio de mi madre que ella determinó, mis tías en ese entonces eran creyentes de la iglesia, unas se congregaban en una iglesia, eh, vamos a decirlo así, una iglesia que no es del nombre, y bueno, ellas tenían cierto temor y le aconsejaron, Isabelita, vaya y ponga a ese niño en manos de Dios, que Dios sí lo puede sanar. Y fíjese tan grande y lo importante de uno creer, hermanos, lo importante de uno creerle a Dios, porque Dios habla a través de alguien, Dios utiliza a alguien para testificar y manifestar que Él es capaz de hacer lo que el hombre no puede hacer. Así que el Señor inquieta a mi mamá y ella determina llevarme en ese entonces a una iglesia pentecostés y me presenta allá con el pastor y le pregunta al pastor lo que ella me narra, y es que ella le pregunta al hermano en ese entonces que si podía orar por mí porque los médicos habían desahuciado mi pierna, que tenía que prácticamente arrebatar esa extremidad. Y el pastor le dijo que sí, que claro, que iba a orar por mí y que me iba a presentar, que me iban a presentar delante del Señor esa situación, esa novedad que estaba pasando. Cuenta ella que ella, antes de iniciar la oración, le dice al Señor lo siguiente, hermano. Ella me cuenta que le dijo, Señor, si usted sana a mi hijo, si usted le limpia, le quita esa enfermedad y no permites, Señor, que él pierda esa pierna, Señor, yo me voy a responsabilizar a que este niño le sirva y sea presentado, y me voy a comprometer a que este muchacho conozca de usted y que aprenda a reconocerlo y alabarle. Y bueno, mi hermano, el Señor oró, el pastor oró y el Señor obró. El Señor obró. Gracias a Dios, el Señor no permitió que me arrebataran esa pierna. Y ahí empezó una carrera, digamos que un evangelio muy bonito. Empezamos a asistir a la congregación. Mi mamá empezó a creerle a Dios. Empezó mi hermana mayor a asistir. De hecho, ella fue sellada y sin ser bautizada, mi hermana mayor. Mi mamá quedó marcado ese episodio, esa experiencia, porque los que somos padres entendemos que el que haga algo por nuestros hijos y algo así como tan especial como esto, hermano, eso conlleva a ser uno un agradecido. Mi mamá fue una agradecida. Pues obviamente en el proceso del desarrollo, hermano, ustedes saben que se presentan novedades. Era un muchacho, había temor en mí y comenzamos a asistir por motivos familiares, personales, motivos en el entorno social que vivíamos. Yo a los 8 años, yo trabajaba alquilando caballos en Villa de Leyva, y una de esas situaciones era que cuando yo los fines de semana estaba trabajando allá de niño, bueno, hermano, esto no es para uno gloriarse, sino para decir cómo es Dios de bueno. A los 8 años yo recogía hongos y hacía unos paqueticos, unas bolsas pequeñas, y yo se las vendía a los gringos en 5.000 pesos. Esas bolsas de hongos las utilizaban ellos
para, obviamente, tomarlas como cosas alucinógenas, como drogas, por decirlo de alguna manera, para hacerme entender. Y obviamente, pues que eso no estaba bien. Había alguien que conocía a mi mamá y conocía a mi papá, muy, muy queridos ellos, y le manifestaron a mi mamá, venga, si usted no quiere que sus hijos se pierdan acá, tienen que irse de acá. Si usted no quiere que esos muchachos y esas hijas terminen mal, váyanse de acá. Bueno, el Señor le puso ese sentir a mi madre y nos fuimos de Villa de Leyva. Eso fue como en el año 2000. Y salimos de allá, hermanos, y llegamos a Tunja, en Tunja, Boyacá, ya mis tías, que las admiro por ese servicio que hacen en la iglesia, la fidelidad, el temor, la reverencia, y ellas empezaron a evangelizar una vez más a mi mamá, porque veníamos apartados, todos tomábamos, todos hacíamos una cantidad de cosas. Mi primera borrachera fue a los 8 años con aguardiente y guarapo en un bazar, 8 años, hermanos, sí, imagínense. Pero Dios, que es bueno, nos sacó de allá, llegamos a Tunja y bueno, el Señor empezó a tratar con mi mamá a través de mis tías. Empezó un tío de la que hoy en día es mi esposa, empezó a hacernos los refán. En ese entonces él era un hermano normal, después salió al ministerio. Y bueno, él empezó a hacernos las llamadas, los llamados refán a visitas allá en la casa. Y empezaron a evangelizarnos y empezamos nosotros a asistir a la iglesia pentecostal. Y siempre había ese temor, siempre había esa inclinación por estas cosas tan bonitas que el Señor hace. Y bueno, empezamos a asistir. Mi hermana menor de las mujeres, la menor, empezó a asistir, se bautizó embarazadita. Mi mamá se bautizó. Y bueno, empezamos ahí. Yo desde el colegio empecé a asistir a la iglesia. Me costaba porque a veces uno como joven le cuesta, a veces uno aprender a reconocer y a tener esa identidad cristiana, decir, sí, yo soy temeroso, me costaba, no era capaz, no era capaz de decirlo, a veces me daba pena porque a veces mi comportamiento no tenía concordancia con el temor a Dios, entonces me intimidaba. Crecí, me fui formando, estudié, luego presté servicio militar en el INPE y allá otra vez el Señor empezó a tratar conmigo y eso que lo inquieta a uno, eso que no lo deja estar a uno en paz. Cuando yo tomaba, nunca me podía sacar a Dios de la cabeza. Alguna vez tomado, borracho, yo le decía, oiga, pero sálgase de mi cabeza, déjeme estar en el mundo. Yo le decía al Señor, en mi ignorancia, déjeme estar en el mundo, déjeme gozar la vida, déjeme hacer las cosas. Yo era de las personas o de los muchachos que pues fui criado con 4 mujeres contando a mi mamá, entonces aprendí muchas cosas de ella como las mujeres, escuchaba cómo las enamoraban, escuchaban lo que les gustaba, entonces yo fui mirando cómo la mujer se puede conquistar y empecé a utilizar esas herramientas afuera. Me subí a las mesas de los bares a bailar, a ganarme botellas de aguardiente, de ron, bueno, todo ese tipo de alcohol y me lo ganaba bailando en esos lugares. Y, y Dios fue muy bueno, porque en medio de todo eso Dios nos tenía con un propósito, Dios nos tenía con algo muy especial para darnos. Una hermana bailando, haciendo este tipo de cosas, una vez se cayó de una mesa de esas, se rompió una botella y se enterró un vidrio que por poco atraviesa su arteria. Y todos somos parte de un milagro en ese entonces. Todos empezamos a vivir experiencias acá en Tunja, unas experiencias durísimas. Eh, Recuerdo también que mi padre le pegaba a mi mamá, tocaba a veces los diciembres para nosotros era una tortura porque mi papá se emborrachaba y le pegaba a mi mamá terminaba en una estación, en una clínica cosiéndole la cabeza, mi papá terminaba a veces en un CAI por allá, y los diciembres eran demasiado tristes, hermanos, demasiado tristes para nosotros, porque, porque no había ese hogar. Jamás celebrábamos nosotros un cumpleaños porque no teníamos como ese interés, como esa importancia para hacerlo. No teníamos como ese agrado.
Pero siempre, hermanos, siempre desde pequeños el temor estaba ahí. Había esa palabra sembrada en nuestras vidas y esa palabra era la que nos inquietaba a buscar más del Señor. Así hemos pasado muchas situaciones con mi familia, ahí me crecí. Y bueno, empecé a asistir y cuando me fui a prestar servicio, pues empecé a mirar lo que era una cárcel, el contexto social de una cárcel. Y el contexto social de una cárcel es demasiado duro. Los que han tenido la oportunidad de entrar saben que cuando uno entra en un lugar de esos es un lugar de tinieblas, de oscuridad, un lugar de tormento, es un lugar de pecado, es un lugar de endemoniados, es un lugar donde se ha perdido quizás para muchos la esperanza. Pero yo empecé a mirar allá esos lugares con otros ojos y empecé yo a decir, prestando servicio, empecé a analizar y a decir, oiga, Dios cómo ama a las personas, porque a pesar de que han fallado, de que no se portan bien, sin embargo, pues aún en este lugar hay personas que entran a hablar de la palabra porque el mismo que nos iba a hacer cuando niños se refana la casa, era el que estaba haciendo el trabajo de obra carcelaria en la cárcel donde yo presté servicio, en Cómbita, Boyacá. Entonces yo me impacté, sin embargo, pues no obedecí, salí de prestar servicio militar y seguí en mi misma tonalidad. Bueno, me gustaba mucho el ejercicio, me gustaba mucho el deporte y bueno, en algunas ocasiones empecé a entrenar mucho, a entrenar porque mi objetivo era, bueno, en algún momento yo tengo que ser el que le ponga el freno a mi padre para que no le pegue a mi mamá. Así me toque pegarle, pero tengo que romper esa cadena. Y bueno, me preparé, me formé, entrenaba y bueno, todo ese tipo de cosas. Y ya cuando me preparé y me formé, pues ya empecé a pararme, digámoslo de esta manera, delante de mi papá y como a decirle, no, aquí ya las cosas van a cambiar. Obviamente que eso traía más problemas, obviamente eso traía más situaciones difíciles, pero Dios siempre estuvo con nosotros porque tenía un propósito. Sin embargo, nosotros íbamos como a veces les pasa a algunos hermanos o como algunas visitas que tienen el deseo de servirle al Señor, pero el mundo a veces no los deja. Y nosotros éramos de los que íbamos a la iglesia, nos sentábamos y luego nos íbamos y seguíamos haciendo lo mismo del mundo. Así que, bueno, comencé a orarle al Señor, a pedirle al Señor que me ayudara en medio de que yo seguía en el desorden, en medio del trago, en medio de las cosas, el temor estaba, yo asistía a la iglesia, pero salía a seguir tomando y a seguir haciendo las cosas. Una vez salió, bueno, el curso por la comisión para prestar, para formarse ya como profesional en el IMPEC. Y bueno, yo tenía una enfermedad, me había dado varicocele, eso es como un tipo de hernia, y obviamente que eso es una exoneración para prestar, para continuar en una institución de estas. A todos los que se van a incorporar les hacen una valoración médica y a todos los iban revisando, a todos los iban examinando el médico, pero en mi propósito yo le decía al Señor que si me permitía entrar al IMPEC ya como profesional, que yo me iba a disponer a servirle lo mejor que yo pudiera y que me iba a disponer para, para obedecer, para seguir, para testificar, para hablar. Sin embargo, el Señor, bueno, el médico me valoró, donde me tenía que valorar, no me valoró como los demás, y ahí empezó el Señor a orar una vez más. Entré al IMPEC y bueno, se me olvidó, a veces se le olvida a uno los compromisos que uno hace con Dios. A veces se le olvida a uno qué compromisos tiene con Él, en qué se compromete con Él. Y a mí se me olvidó lo que yo le había dicho a Él. Ay, hermano, se me había olvidado lo que uno le había dicho a Él. Y nuevamente empecé a hacer cosas que no convenían, ya comencé a ver las drogas, ya comencé a ver otras cosas porque ya era muchacho, con un trabajo, sin hijos, sin responsabilidades, y a cometer una cantidad de cosas, hermano, que pues en últimas no es como sano, pero cosas que no son agradables para Dios y que no es de ningún tipo de orgullo. En alguna ocasión ya me iba yo por allá a tomar y una vez tuve una pelea y tuve que utilizar la fuerza para hablar con alguien
y después de eso me andaban buscando porque me iban a matar por ese tipo de situaciones, porque a los que les pegué, digámoslo de esta manera, pues eran personas como delicadas. Y Dios volvió y me sacó en victoria. Un día, hermanos, yo compré una moto Facer 153 y iba por una doble vía. Y en esta doble vía me estrellé a 98 kilómetros por hora. Me estrellé con esa moto contra un camión. Y lo único que yo alcancé a decir fue: hay poder en el nombre de Jesús. ¡Pah! Me desperté en el hospital, la moto casi que se fue de pérdida total. Ese día, manita Nora, ese día fue decisivo para lo que hoy yo soy. Porque ese día mi hermana, el Señor, cambió todo un panorama, cambió toda una mentalidad, cambió mi estilo de vida. Y ese día, hermana, entendí, comprendí que yo, conociendo de Él y haciendo las cosas que hacía, si yo iba a morir, estaba seguro que me iba a ir sin salvación. Ese día el temor entró en mi vida y ese día dije: no puedo seguir así, no puedo seguir así. Y me comprometí. Ese día sí fue un compromiso real por el miedo que tenía. Y empecé a buscar del Señor, alejarme de las personas que a veces no me convenían, porque hay cosas y hay personas que no le convienen a uno. Pero determiné y dije: no, yo tengo que alejarme de las personas que de pronto no me convienen y que yo sé que no me van a ayudar a avanzar, sino me van a desatrasar. Así que le pedí al Señor y empecé. Me costaba porque yo era un muchacho, un joven, muy extrovertido, y venía de la rumba, de la farra, de payasear, de hacer cosas. Y bueno, ese día mi hermana, el Señor obró de una manera muy especial y bueno, empecé a caminar con el Señor, empecé a caminar con Él, empecé a obedecerle a Él, empecé a congregarme más, a apartarme más y aprender a decir no cuando me invitaban a hacer las cosas que no convenían. Vamos a hacer, no, cambié de número telefónico porque fue algo tan radical y fue algo tan impactante ese accidente que empecé realmente a ser sincero con el Señor, a decir no más, no más, y voy a caminar con el Señor, mi hermana Nora. Entonces hasta ahí va esa parte de ese testimonio. Cuando uno se dispone a servirle a Él, pasan cosas grandes, pasan cosas bonitas. Y en cada episodio y en cada momento, yo tendría que decir, como dijo el evangelista Juan, si todas las cosas que uno ha vivido con el Señor se escribieran, de pronto no alcanzaría el tiempo aquí para expresarlo, porque en todo tiempo, hermana, a veces uno como ser humano se le olvida que hay un Dios que está ahí, pero cuando Él tiene un propósito, hermana, es impactante lo que nos pasa y lo que nos sucede, y que en este momento uno tiene que reconocer que si estamos acá y si tenemos esta vida es porque hay un Dios que es bueno y maravilloso y que solamente Él es fiel. Amén, amén, hermano Fabián. La parte suya en el IMPEC, ¿cuál ha sido ese impacto siendo usted cristiano con sus compañeros de trabajo? Bueno, yo tengo que decirle algo muy especial, y es que luego de que yo me comprometí a servirle al Señor, yo tenía una mentalidad y yo decía: el día que yo me entregue al Evangelio, así como era tan bueno para hacer, entre comillas, como tan bueno para hacer las cosas malas en el mundo, dije: no, pues yo tengo que ser un buen hermanito, tengo que procurar ser un buen cristiano, un cristiano de esos, no solamente de estar en silla, así como yo veía, porque yo admiraba también cómo habían jóvenes y cómo habían hermanos que servían en el altar, y yo decía: tan bonito, y cómo eran para aprenderse en tantas cosas, cómo harán para conocer tantos versículos, cómo hace uno para aprenderse las palabras que están ahí escritas, cómo harán, oiga, cómo harán para predicar, cómo hacen, porque se graban las cosas. Bueno, uno no entendía tantas cosas y yo decía: oiga, tan bonito eso. Se impacta uno que luego de que uno camina con el Señor es el que va moldeando. Uno es capaz de hablarle a todo el mundo y de pronto de temas seculares, pero cuando uno va a hablar de Dios,
es algo muy especial porque hasta el más preparado le da miedo, le da temor, le da como esos nervios, ese pánico escénico. Entonces yo decía, oiga, tan bonito. Entonces comencé a prepararme en el Señor, a orar. Entonces decían, va a haber ayuno, me iba a ayunar. No sabía cómo era el tema del ayuno, pero me fui por allá y fui aprendiendo. Empecé a escudriñar, a escuchar predicaciones, empecé a escuchar pastores antiguos que conocían y que saben muy bien sus doctrinas y saben bien la doctrina del Señor. Eliseo Duarte, nuestro hermano Álvaro Torres. Yo a ellos los admiro porque ellos, aunque yo nunca o sí he tenido oportunidades de estar por ahí en escenarios donde ellos predican, pero cuando yo me formé a través de los medios tecnológicos, de una predicación de un celular, y entonces escuchaba a Manuel Eliseo Duarte, escuchaba a Manuel Álvaro Torres, escuchaba a todos ellos. Y entonces fui adquiriendo conocimiento a través de estas palabras. Y bueno, se me despertó y dijo, oiga, tan chévere, por allá abrieron un instituto bíblico. Comencé a formarme en el instituto bíblico. También en ese entonces eran las garitas, me iba para las garitas y cargaba yo mi bibliecita y aprovechaba para 6 horas leer la Biblia. En la cárcel, en las garitas, yo creo que me alcancé a leer la Biblia unas 2 veces. Entonces, hermana, uno era tocado en esas garitas, era tocado por esa palabra, hermano. Uno era tocado, inspirado por eso, porque se me despertó un amor y una ansiedad de aprender más, que yo empezaba por allá a las 12, 12:30 de la tarde y nos relevaban a las 6 y me llegaba a las 6:10 y yo todavía ahí pegaba hasta que llegaba el relevo porque me apasionaba leyendo. Y bueno, me comencé a formar y el Señor empezó a formarme y bueno, yo dije, no, yo quiero hacer algo, oiga, yo quiero hablar de esto. De pronto hay gente que no sabe, de pronto hay gente que no conoce. Entonces ya empecé a darme a conocer, digamos, como cristiano pues obviamente que en el trabajo no me conocían así, sino que al comienzo, como todo es difícil, sensibilizar a la gente que no, este ya es cristiano, ese ya no toma, pero sí se tomaba, pero sí era vago, pero sí hacía, pero ahora es hermano, y ahora anda con una Biblia, y ahora habla del amor y la misericordia de Dios. Es inusual para las personas que no entienden. Pero yo comencé a tener ese perfil, a tener ese carácter, a decir, no, yo soy cristiano, ese orgullo por el Señor, en el buen sentido orgullo, ¿no? A decir, no, yo soy cristiano, esa imagen, a dar esa imagen, a proyectar eso. Y bueno, ya comencé a darme a conocer, ya me conocían en la cárcel como el hermanito Díaz, como el hermanito Díaz. Aún los internos comenzaron a conocer, que ese es cristiano. Y llegó el punto en el que yo dije, no, yo quiero hacer algo más. Me dieron la oportunidad en la cárcel de hacer un programa de trabajo social. Ese se llamaba un Cargiré. Era como una comunidad terapéutica en la cual yo las lideraba y el fuerte de esto era hablar de la palabra del Señor. Eso fue antecitos de la pandemia. Yo comencé a hacer este trabajo con esos muchachos de la UT, Unidad de Tratamiento Especial. Digámoslo de esta manera, son internos que son como internos problema, privados de la libertad, problema dentro del mismo establecimiento, por sus ansiedades, por su consumo, por sus problemas psicológicos, psiquiátricos, y ellos están aislados, en ese entonces estaban aislados en un pabellón especial donde casi no les daba el sol, estaban ahí casi que las 24 horas, tenían 1 o 2 horitas de salir a un lugar para que les diera sol, volvían a entrar a ese lugar porque eran internos realmente problemas. Y para muchas personas los veían así, eran internos complicados que no podían convivir a veces con otros internos, pero yo, con el favor del Señor, dije, algo se puede hacer con estos muchachos. Yo creo en un Dios que puede hacer cosas grandes y le creí al Señor y me pusieron en esa tarea de empezar a trabajar con ellos y empecé yo a ir allá a ese lugar oscuro, en celdas sucias, en celdas donde no habita como esa luz especial, sino que unos pasillos con celdas a cada lado y esos internos allá con ansiedades, consumidores, bueno, con problemas. Recuerdo un muchacho, lo tengo tan presente, hermanita Nora, él se llama
Camilo, no sé si todavía vive. Ese muchacho tenía 2 carreras profesionales, era de Barrio Chicó, de Bogotá, un muchacho con platica, digámoslo así, con comodidad, pero la plata no lo llena todo, hermana Nora, la plata no lo es todo. Y este muchacho, pues lastimosamente, estando en la universidad cayó en las drogas y estando en las drogas, pues eso lo llevó de mal, de mal, de mal en peor al punto que ya terminó como habitante de la calle allá en Bogotá, en ese entonces en el Cartucho. Ese muchacho por allá cometió unos delitos, terminó en la cárcel se perdió de todo arraigo familiar. Ese muchacho allá llegó al punto en el que ese joven se comía sus heces fecales, él se las comía, se untaba, dormía en un planchón, dormía en un planchón sin colchoneta, sin cobija, todo lo vendía para conseguir droga. Bueno, era una cosa tan impresionante que nadie entraba por allá. Ese era el muchacho allá metido allá y no había esperanza para él. Pero hermana, un día el Señor me puso a mí ese sentir de hacer algo por ellos. Y así como él, habían varias situaciones con esos muchachos. Y orándole al Señor como en eso de las 3 de la mañana, allá en mi puesto de trabajo, en un pabellón, el Señor me puso el sentir de que hiciera algo. Entonces comenzamos a formar la comunidad terapéutica y me enfoqué, fue en estos muchachos. Y empezamos a sacar a esos muchachos a darle un mensaje con el pastor de obra carcelaria, en ese entonces era el hermano Leo Izaza, el pastor de obra carcelaria en la cárcel de Cómbita en Boyacá. Y comenzamos yo comencé a sacar a los muchachos y aprovechar la iglesia, hermanos médicos de la iglesia, y los invitaba y empezamos a darle palabra y empezamos a sacar a los muchachos y a cambiarle la imagen, a mandarlos peluquear, a afeitarse, a bañarse. En ese muchacho Camilo le dimos ropita, colchonetas, comodidades, buscamos un lugar especial donde ellos pudieran estar con condiciones dignas, limpias, buscamos fundaciones, trabajaba con las demás denominaciones religiosas, digámoslo así. Obviamente que la población de estas no todo el mundo se convierte, pero sí se convirtieron como 3 personitas de ese grupo y que hoy puedo decir que el Señor es muy bueno. Entonces seguí trabajando, hermanos, empezamos a trabajar, luego con el tiempo empezamos a hacer, a dar mensajes en los pabellones, en la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, en Boyacá, Patio 1, 2, 3, empezamos a hacer unas campañas evangelísticas en esos pabellones. Por la gracia del Señor empezamos a predicar allá, pedíamos los permisos, entrábamos con organeta y a cantarle allá, yo entraba uniformado. Llegó el punto en el que yo ya no, los internos no me veían ya como, no me veían como un funcionario, como ese yugo, perdónenme la expresión, sino lo veían a uno como un mediador entre los funcionarios y los internos. Entonces a veces llegaban y no, mandemos al hermanito Díaz a ver qué solucione allá. A veces me entraba yo por esos pabellones donde habían internos con cuchillos y con armas y preparados para atacar a la guardia, y la guardia también uniformada con todo su equipo antimotín. Y a veces entraba yo a ser un intermediario, entre ellos y decir, venga, vamos a buscarle solución porque la solución no es aquí utilizar la fuerza, aquí hacernos daño, no. Ustedes tienen que perder, nosotros tenemos que perder. Y bueno, el Señor me empezó a usar así. Y bueno, empecé a compañeros a decirle, a consejería, a mis compañeros, habían compañeros que estaban a punto de perder su hogar, llegaban a veces llorando, día, imagínense que me pasó esto, y a veces me contaban unas cosas que yo decía, Señor, y ahora por qué me toca a mí solucionar esto. Y entonces el Señor le decía a uno, no, que yo lo he puesto ahí para que haga ese trabajo. Y gracias al Señor, Dios me utilizó, me usó para hacer consejería a compañeros y que se restauraran hogares, hablarles del Evangelio, decirles que Dios los ama. A veces pues no es fácil que las personas tomen una decisión, sin embargo, el trabajo lo hacíamos. Y bueno, empecé a darme a conocer como un cristiano, con buen testimonio, a trabajar para el Señor, a hacer ese trabajo tan bonito en las cárceles. Y llegó el tema de la pandemia, hermana, y eso fue algo muy especial para mí, porque llegó el punto en las formaciones con más de 200 funcionarios y administrativos, ya lo invitaban a uno, saquemos al hermanito Díaz que haga una oración para que Dios nos ayude en este tema de la pandemia, porque la pandemia fue un tema muy terrible. El Señor me permitió allá orar
treintañeros y muchos de ellos pues tocados por la palabra de Dios, tocados por el mensaje y se da uno cuenta que hay un Dios grande y un Dios poderoso. Se da uno cuenta que hay un Dios real y que hay necesidad en las personas de este Dios. A veces al ser humano le pasa, digo yo, figura de enseñanza, el complejo o como el síndrome del payaso, que a veces el payaso hace reír a todo el mundo, pero cuando está en privado es el que más llora. Entonces a veces nos pasa eso, nosotros tenemos eso. A todo el mundo hacemos reír, con todo el mundo gozamos, pero cuando estamos en ese momento de intimidad, solos, comenzamos a sentirnos mal, a deprimirnos, a sufrir de depresión. El enemigo pues solo a la persona lo hace sentir que no vale para nada, que no sirve para nada. Y de las instituciones públicas, y por lo menos en el INPE pasa eso. Hay tanta carga emocional, tanta cosa espiritual, que hay mucho alcoholismo, mucha drogadicción, pero qué lindo que el Señor ha venido levantando hermanos y nos ha venido formando para nosotros decirles, oiga, hay oportunidad, hay vida, hay algo que se puede hacer, su vida no está acabada, su hogar se puede restaurar, oiga, su enfermedad se puede sanar, hay alguien que está interesado en hacer algo por usted y llevar este mensaje, hermana, a estas personas de esperanza, hermana, es algo muy especial. Es algo tan especial que hoy vemos como mi hermano Aldemar, bueno, tantos hermanos, el hermano Freddy, Alexander, y bueno, todos ellos, mi hermano Stapper, y bueno, todos los que somos de esta institución hemos venido trabajando, hermana, sembrando esa palabra por la gracia del Señor y vamos viendo resultados y el Señor es muy bueno. Recuerdo, hermana Nora, alguna ocasión que entré a una de las celdas, a uno de los pabellones, donde estaba algún muchacho que estaba endemoniado, ese muchacho estaba endemoniado, y entonces él le decían Caín, había matado al hermano por una herencia, y era un muchacho, una vez entré yo a cerrar la celda y él vivía escondido, él nunca salía a la luz, nunca, él vivía ya escondidito dentro de la celda y él era de los que cogía un versículo a las 6 de la mañana, lo hablaba de Dios es amor y duraba hasta las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde empezaba a blasfemar de Dios, era un muchacho endemoniado. Y recuerdo que una vez le dije a él, Caín, venga que lo voy a cerrar, ya es hora de que se encierre en su celda. Lo fui a colocarle allá su candado y sus cosas. Y este muchacho se acercó y dijo, así endemoniado, dijo, Díaz, ahí va detrás de usted está Lucifer. Y le dije, dígale que él sabe que yo le sirvo a uno que es más poderoso que él, al cual él se tiene que someter. Y él sabe que me dijo, mi hermana Nora dijo, él sabe quién es usted, Díaz. Dijo, él sabe quién es usted. Hermana, sentir ese respaldo de Dios en una cárcel con endemoniados. Hermano, eso es algo grande, eso es algo bonito, es algo especial. Mire, hay gente y hay iglesias, hermana, y hay hermanos que a veces nos encerramos en cuatro muros, pero no nos damos cuenta que fuera de esos muros hay algo especial, hay algo grande, hay unas vidas que salvar, hay unas almas que necesitan, hay una población que necesita de nosotros, que nosotros hagamos algo, no podemos quedarnos quietos. Entonces, hermana, yo creo que Dios ha sido tan bueno conmigo. Hoy en día trabajo en el establecimiento de Convita Boyacá, más específicamente con la escuela. Allí también hemos venido haciendo un trabajo con esos muchachos que prestan servicio militar, que también vienen, me identifico mucho con ellos porque también muchos de ellos vienen con hogares disfuncionales. Estamos haciendo un trabajo también con ellos, aprovechamos para hablarles del amor del Señor, del único que puede cambiar sus vidas y ayudándoles para el tema de que minimicen el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Y bueno, por la gracia del Señor, ahí venimos haciendo un trabajo muy especial. Hay muchos testimonios que contar, hay muchas cosas que decir, porque en todo momento el Señor nos enseña algo especial. Hasta el día de hoy he venido caminando con el Señor, llevo más o menos como 11 años fielmente en el Señor, sirviéndole, me vengo capacitando y bueno, estamos en manos del Señor Jesucristo, mi hermanita Nora. Gloria a Dios por eso, hermosos testimonios, hermano Fabián, y como usted decía, a usted le tocó trabajar con un grupo difícil, los PPL es difícil, ¿no? Pero el Señor Jesús lo ha respaldado. Vamos a compartir unas fotos que el hermano Fabián envió.
Bueno, gracias al Señor. Bueno, al lado derecho mío, vemos una foto donde yo me encuentro en un altar ahí, en un atril mejor. Eso es uno de los momentos donde pudimos compartir en un pabellón de alta seguridad la palabra del Señor, haciendo un culto con el pastor en ese entonces. Eso fue para los días de pandemia, hablando del amor del Señor, evangelizando a los muchachos. Fue algo impactante porque, hermana, en esos lugares uno ve tanta necesidad del Señor que a veces uno como ser humano, uno dice que en la cárcel hay personas que son los desechos, la sociedad a veces los identifica como los desechos de la sociedad, pero el Señor a uno le despierta otro sentido y lo enseña a uno a mirar las personas de otra manera. Y yo puedo decir, hermana, que uno siente y ve esas personas con otro perfil, y es que son necesitados del Señor y que son tan importantes como lo somos nosotros, o los policías, o los generales, o los capitanes, o los alcaldes, o los gobernadores, o los profesores, porque en últimas, más que un cargo, que un estudio, que una carrera, lo que a Dios más le importa es el alma, la vida de esta persona. Así que allá son vidas necesitadas, de lo más vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, allá hay hombres que por la gracia del Señor tienen ese temor y tienen dispuesto también su corazón para cambiar y son merecedores de una segunda oportunidad y pueden cambiar. De hecho, nuestra obra carcelaria ha sacado más de 57 pastores aquí en Colombia para esta obra de la iglesia, amén, como pastores los ha formado y han salido de allí. Entonces hoy en día son los pastores los que siguen salvando también almas y diciéndole al mundo que Dios es bueno porque Dios les perdonó sus pecados y ahora pues son testigos y llevan este mensaje de vida a otras personas. Así que es algo muy especial lo que el Señor nos ha permitido en estos lugares, mi hermana Nora. Bueno, vamos a hablar también de esta imagen al lado izquierdo mío. Eso fue hace poco con unos muchachos que están en instrucción, son auxiliares que a futuro serán dragoneantes, serán cabos, sargentos, tenientes, capitanes, bueno, qué sé yo, en la institución o seguramente en otras instituciones. Y aquí con nuestro hermano Aldemar aprovechamos una mañana para darles un mensaje de la palabra del Señor, orar por ellos, hacer un devocional, darles testimonios. Y fue algo muy especial, mi hermana, porque muchos de esos muchachos, pues todos conocemos que el que escucha la palabra y el que tiene sed, hermana, y recibe el mensaje, el Señor lo toca, el Señor sensibiliza, el Señor impacta, el Señor mueve. Y eso fue lo que hizo el Señor ese día. Fue algo tan especial y tan bonito que llegó a la vida de estos muchachos este mensaje. Y hoy en día, pues estoy trabajando por ahí con unos jóvenes. Estamos por ahí también hablando con ellos. Sigo fortaleciéndole la vida espiritual individualmente. Y bueno, el Señor ha venido haciendo cosas muy bonitas con ellos. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite trabajar con estos jóvenes. Pero en cuanto a lo que compete a nosotros, pues venimos diciéndoles que hay una esperanza, hay un camino, que hay una verdad y que hay una vida y que esa vida se llama Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar. Entonces, desde la Escuela Regional de Cómbita también venimos trabajando el evangelismo a instituciones públicas y evangelismo carcelario, porque somos como unos híbridos ahí, como dice mi hermano Aldemar. Entonces, esas fueron esas foticos. Gloria a Dios. Bueno, estas foticos también, esto fue hace poco también, como les digo, aprovechamos una mañana para darle gracias al Señor. Yo les decía a ellos y entrábamos a analizar y les decía, vea cuántas personas hoy, anoche murieron y esta mañana no amanecieron. Hoy vamos a orar. Había bastante frío, había neblina y como se ve en Boyacá hace bastante frío y en Cómbita aún más. Y aprovechamos para hacer una oración, les di un mensaje de la palabra del Señor, leímos una porción bíblica y empezamos a hacer una oración al dueño de la vida, al dueño del que lo permite todo. Y esa fotico fue con el ánimo de ir sensibilizando
a los demás y decirles, hay un trabajo y lo podemos hacer, es sencillo y es algo que el Señor se agrada y aprovechamos para darle gracias al Señor, a orar por las familias de esos muchachos, porque detrás de cada uno de estos jóvenes hay una familia, hay una mamá, hay un papá, hay unos hermanos que quizás de pronto están en drogas, hay unos abuelitos, hay unos tíos. Bueno, detrás de todos ellos, de cada uno de ellos hay una historia que contar y como todo hermano, como a todo ser humano le pasa, vienen momentos duros de aflicción, de pruebas, de luchas. Y aquí aprovechamos para decirles a ellos ese día que el que se acerca al Señor, creyéndole que le hay, lo va a encontrar, porque el Señor está ahí, como dice por allá en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre ha estado en la puerta y siempre ha estado golpeando para que alguien más le abra la puerta de su corazón y el Señor pueda entrar, pueda morar y se pueda con él, se pueda quedar con él hasta su venida. Entonces, este evangelio es de valientes, este evangelio es de hombres dispuestos a obedecerle a él y a seguir su camino. Y creo que es aprovechando este espacio, mi hermana, decir que Dios quiere que el hombre aprenda a ser obediente y aprenda a ser fiel. Son dos palabras muy fundamentales en la vida del cristiano. Bueno, esta foto también fue en otro de los pabellones. Bueno, el lado izquierdo mío fue otro pabellón porque pudimos, gracias al Señor, nos permitieron hacer el recorrido, una campaña evangelística en todos los pabellones, desde el pabellón 1 hasta el pabellón 8, y fue de manera general. Me impactó algo en ese entonces porque fue tan bonito la palabra y fue tan de reverencia, fue tan agradable que todos los muchachos, todos los internos de cada pabellón respetaban el momento y muchos de ellos hicieron silencio y bueno, cada pabellón en ese entonces era de 280, de 280 a 300 internos, personas privadas de la libertad en cada pabellón y son 7 pabellones que son los más grandes y ahí pues escuchaban la palabra, algunos desde las escaleras del tercer piso escuchaban, lloraban, se limpiaban las lágrimas, pues porque eso hace la palabra del Señor. Entonces, son un recuerdo muy bonitos y es tan especial, hermanita Nora, porque puede decir uno que Dios lo usa a uno y que a veces uno no se acuerda quién más le ha dicho. Yo creo que en mi vida espiritual que llevo con el Señor con fidelidad, no me imagino yo a cuántas, no recuerdo a cuántas personas yo les he podido hablar del Evangelio porque yo aprovecho a veces a hablarle hasta el que va en el bus o a decirle, Dios, oiga, Dios lo ama, ¿usted sabía que Dios lo ama? Y bueno, aquí fue con nuestro pastor de obra carcelaria, laico, nuestro hermano Aldemar Pérez, nuestro hermano Miguel Ángel, el pastor de instituciones públicas, Distrito 14, coordinador de acá, el Distrito 14 en Boyacá, y bueno, una foto también muy especial de un trabajo que hicimos y que hemos venido haciendo y que todavía faltan muchas cosas más por hacer, hermanita Nora, y sé que con el favor y con la ayuda del Señor seguiremos testificando que este Dios que nosotros tenemos es un Dios real, que es un Dios que vive, que es un Dios que aún está con nosotros, así como estuvo con el pueblo de Israel allá en ese desierto por 40 años, es el mismo que está con nosotros en este tiempo y que por más desesperanza y por más males que se vean en este mundo, el Señor siempre nos ha guardado y dice su palabra que Él acampa alrededor de los que le temen y nos defienden. Así que aquí estamos por su misericordia, mi hermanita Nora, por su amor y por su bondad y su misericordia no hemos sido consumidos. Amén, gloria a Dios, hermano Fabián, qué hermoso testimonio. Y si tú no te has visto el testimonio del hermano Aldemar, te lo voy a dejar acá arriba. Es un excelente testimonio también de la obra maravillosa que se está haciendo al nivel de las cárceles. Hermano Fabián, cuéntenos acerca de la cárcel de Cómbita. Tengo entendido que son los PPLs más difíciles. Bueno, mi hermana Norita, sí.
La cárcel de Cómbita a nivel nacional es una cárcel que ha tenido siempre su renombre porque ha albergado ahí internos de alto perfil, Jorge 40, el Negro Antonio de la guerrilla, Popeye, bueno, unos perfiles bastantes delicados, y esta cárcel pues ha tenido como esa trayectoria donde han estado personas tremendas, David Murcia Guzmán, bueno, una cantidad de personajes que han estado allí, pero hermana, mire, han estado en este lugar, pero han recibido palabra y han escuchado. Yo recuerdo por la gracia del Señor que tuve la oportunidad de custodiar a Popeye, tuve la oportunidad de hablar con él y hablarle del Evangelio de Dios, de decirle de este Dios grande y maravilloso que tenemos. Y muchos de ellos reciben, dicen, sí, eso es verdad, pero pues les falta conocer al Señor, les falta tener esa comunión con el Señor y reconocerlo a Él. De pronto les falta entender lo que entendió Job, que Job dijo, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es distinguir a Dios y otra cosa es conocerle. Que ha pasado cosas buenas también, hay cosas muy buenas que destacar, y es que Dios aquí ha hecho obras especiales en el tema evangelístico con esta población privada de la libertad, y muchos de ellos, hermana, muchos de ellos me permitió el Señor, aún a la parte de los grupos subversivos, hablarles, y de personajes que seguramente son muy conocidos en redes sociales, y Dios nos ha permitido hablarles del Evangelio. Y bueno, hermana, aquí ha pasado cosas impresionantes, pero así como se ha visto cosas malas y cosas terribles, también hemos visto la gloria del Señor Jesucristo obrando en estos lugares donde quizás para muchos no hay esperanza, pero el Señor ha venido dando esperanza a estos lugares y siendo luz en esas cárceles, en esas celdas. El Señor ha entrado allá para darles vida a estas personas y les ha venido diciendo que con amor eterno los he amado, con amor eterno los he amado, por tanto les he prolongado mi misericordia, les he prolongado mi vida. Así que el Señor está haciendo algo muy especial en estos lugares, mi hermana Nora. Así que yo quiero decirles a todos los que me escuchan que le crean a Dios, que no le crean al hombre. El hombre falla, el hombre peca, el hombre es mentiroso, el hombre es malvado, pero si hay alguien en esta vida que nunca nos ha fallado y que por la Biblia nunca ha fallado, se llama Jesucristo, se llama el Señor Jesús. Él nunca le ha fallado al hombre. El hombre ha sido infiel, pero Él ha permanecido fiel. Así que mi mensaje en esta mañana es decirles que Dios los ama, que los quiere salvar, y que es necesario ser bautizado como manda el Salvador en el nombre de Jesús y ser lleno del Espíritu Santo. Así que mi hermana Nora, ese es mi mensaje. Los amo a todos en el amor de Cristo, y espero que el Señor los ayude a crecer cada día más en esa vida espiritual, que el Señor los ayude con sus familias, con sus hogares, con sus hijos, que levantemos altares familiares en nuestro hogar, que apaguemos las redes sociales, que apaguemos los celulares, que apaguemos los televisores y levantemos en nuestro hogar un altar familiar donde podamos reconocer todos los días su grandeza y reconocer que Él es nuestro Dios. Mi hermana Nora, esas son mis palabras, y que el Señor Jesucristo los ayude a todos abundantemente. Amén. Gracias, hermano Fabián. Excelente la manera que ustedes están ganando a esas personas, no solamente a los privados de la libertad, sino ahora a todos los funcionarios públicos. Gracias, hermano Fabián, por compartir este testimonio. Y bueno, y si te gustó este testimonio, compártelo con una persona que, si ha sido de bendición para ti, podrá ser de bendición para alguien más. Nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga.